Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día miércoles 29 de abril, en la cuarta semana del tiempo de Pascua, ciclo litúrgico A. Celebramos en este día a Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia. Es una santa italiana que murió a los 33 años. Fue declarada eh, doctora de la Iglesia por el Papa Pablo VI en 1970. Muy bien, vamos a la primera lectura. Tenemos la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos del 24 al 25 en esta anotación, y del capítulo 13, los versículos 1 al 5. Muy bien, nos dice San Lucas, que es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la palabra de Dios iba creciendo y se multiplicaba. Bueno, ¿qué época era esta? Era la época eh, de Pentecostés, ¿no? Post-Pentecostés, cuando los apóstoles ya eh, pudieron libremente predicar a costa de su vida, ¿no? Y cuando ya se presentaron los primeros mártires como Bernabé, eh, San Esteban. Sin embargo, los apóstoles y los sucesores empezaron a programar y predicando la palabra de Dios, ¿no? Invitando a toda la gente a bautizarse para el perdón de los pecados y a entrar eh, en la Iglesia Católica. Continúa. Cuando cumplieron su servicio, Bernabé y Saulo se volvieron de Jerusalén, llevándose con ellos a Juan, por sobrenombre Marcos. Bueno, los dos apóstoles, ¿no? Bernabé y Saulo, habían sido encargados de una colecta para llevar a, a Jerusalén, pero luego ellos volvieron a Antioquía, ¿no? Y se llevaron a Marcos, ¿no? Y aquí dice Juan, pero el sobrenombre, o lo llamaban también Marcos, y este es Marcos el evangelista, ¿no? Que posteriormente, con base en la predicación de San Pedro, escribiría eh, su evangelio. Y continúa. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, llamado Níger, Lucio, el de Cirene, Menahem, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Bueno, entonces estos son, eh, digamos, los dirigentes, ¿no? Las autoridades en la iglesia de Antioquía. Un día que estaban celebrando el culto al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Bueno, aquí sería interesante observar cuando dice que los que ha mencionado anteriormente, dice, estaban celebrando el culto al Señor y ayunaban. Bueno, el culto al Señor, aquí el griego utiliza el término liturgia, ¿no? La liturgia al Señor. Y obviamente que es una referencia a la Eucaristía, o sea, el servicio al Señor, ¿no? Liturgia es el servicio, la obra realizada en servicio al Señor. Y eh, se refiere al culto divino, ¿no? A la Eucaristía. Y ayunaban, ¿no?
ayunaban. Sabemos que después de la Eucaristía es necesario el ayuno, ¿no? Al menos una hora después de recibir la Eucaristía. Obviamente que en esta época donde todavía no estaba todo reglamentado, posiblemente ayunaban mucho más, ¿no? Y aquí también es interesante cuando dice, dijo el Espíritu Santo, estaban ellos en la liturgia, luego ayunaban y estaban en gracia de Dios, eso lo inferimos, ¿no? Dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron. Enviaron a Bernabé y a Saulo. Interesante también aquí observar lo que hicieron, ¿no? Que es un acto litúrgico también. Les impusieron las manos, ¿no? La imposición de manos es la que delega autoridad y también el Espíritu Santo, ¿no? Y continúa. Con esta misión del Espíritu Santo bajaron a Seleucia y de allí zarparon para Chipre. Llegaron a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Bueno, entonces la misión es precisamente el primer viaje de Pablo, ¿no? Que lo hace en compañía de Bernabé y los acompaña Marcos. Muy bien, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 66, cuyo responso es, oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Bueno, tiene aquí una connotación mesiánica, ¿no? Es decir, todos los pueblos. Es un universalismo eh, de la iglesia, ¿no? Prácticamente aquí ya está eh, predispuesta, ¿no? Lo que vendría a ser la iglesia. Todos los pueblos, todas las razas, todas las lenguas. Bueno, y este es un salmo de acción de gracias que se eh, cantaba también, ¿no? Como culto y que se mencionaba explícitamente a todas las naciones, todos los pueblos. Los judíos eran encargados, ¿no? De llevar la luz de Dios a todas las gentes, a todos los pueblos, para eventualmente llevarlos al Señor. Nos dice el salmista, que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Nuevamente, ¿no? Aquí está el universalismo de la salvación, todos los pueblos, o sea, la Iglesia Católica Universal como tal. Ya está en referencia directa aquí en este salmo. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. Y termina. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. Bueno, entonces además de la acción de gracias que presenta, ¿no? Y que incluye a todos los pueblos también, eh, aplica una bendición, ¿no? La bendición, como la bendición sacerdotal, ¿no? De Números capítulo 6. Muy bien, pasamos al Evangelio. Tenemos la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 44 al 50. Muy bien, nos dice entonces San Juan. En aquel tiempo Jesús gritó diciendo, el que cree en mí,
no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Bueno, es muy enigmática esta declaración, ¿no? O sea, dos declaraciones. Cuando Jesucristo dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado, está haciendo alusión a la voluntad del Padre, ¿no? O sea, creer en Jesucristo es creer en Dios mismo y, consecuentemente, creer en el Padre, ya que Jesús y el Padre, el Hijo y el Padre, dice, son uno, ¿no? Un solo Dios. O sea, creer en Jesucristo, que es la palabra, es creer en el Padre, que es quien habla al Hijo. Bueno, pero aún más eh, enigmática es lo que sigue. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Bueno, esto podría prestarse a un malentendido, ¿no? O sea, no se refiere a la parte física como tal, ¿no? Como se lo dijo a Felipe, ¿no? En una ocasión, Felipe, ¿cuánto tiempo he estado contigo y todavía no me conoces? Quien me ve a mí, ve al Padre. Bueno, específicamente se refiere al creer. Creer en Él es como verlo a Él, ¿no? Y creer sobre todo en su palabra es hacer la voluntad del Padre. Por eso el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Se refiere más que a la parte física, a la parte de la fe. Ver a Dios mismo, diríamos, ¿no? Para resumir. Ellos, los apóstoles, veían a Dios. Ellos se dieron cuenta luego en Pentecostés cuando el Espíritu Santo los iluminó profusamente. Ellos estaban con Dios encarnado, el Verbo encarnado, ¿no? Que es Dios. Entonces, al verlo a Él y al creer en Él, creían también en el Padre, ¿no? Que había enviado al Hijo. Bueno, continuamos. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. También podrían desprenderse muchas explicaciones de aquí, ¿no? Pero baste observar que el Señor dijo ya en una ocasión, ¿no? Yo soy la luz del mundo, y también ustedes son la luz del mundo, ¿no? Y la sal de la tierra, bueno. Entonces yo he venido al mundo como luz, es decir, yo soy la luz. En otras palabras, sería yo soy la verdad, e incluso la vida y el camino, como también lo dijo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Él es la verdad, el que cree en la verdad, obviamente no quedará en tinieblas, ¿no? O en la falsedad. Bueno, y continúa. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. También ameritaría observar aquí, ¿no? Los judíos lo estaban oyendo, lo oyeron en muchas ocasiones, durante 3 años, pero no le creyeron. Inclusive querían matarlo, ¿no? O sea, lo odiaban prácticamente, ¿no? Sin causa, como dice, ¿no? En alguna parte. Me odiaron sin causa. Eh, pero la misión del Hijo de Dios era rescatar
al mundo, ¿no? Por eso se encarnó y por eso eh, asumió nuestra humanidad. Porque si el Hijo de Dios hubiera venido a juzgar, no habría sido necesario que se encarnara. Hubiera venido como juez a juzgar. Y claro, nadie se podría haber salvado. Pero en ese momento él dice, a los que no las cumplan, oyendo mis palabras, o sea, poniéndolas por obra, hay que hacer énfasis en esto, ¿no? No solamente es oírlas, sino cumplirlas. Por eso aquí las dice, ¿no? Y no las cumpla, no las ponga por obra, no las obedezca. Yo no lo juzgo, ¿no? Porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Esa era el objetivo, la meta, ¿no? Dar su vida por la humanidad, una vez asumida en él, ¿no? Bueno, pero obviamente que eso no queda solamente en esa parte, y él lo va a ratificar enseguida. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día, porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Bueno, el último día entonces, ¿no? En ese momento les está diciendo que él no ha venido a juzgar, sino a rescatar. Pero, obviamente, quien lo rechace será juzgado en el último día. Quien no ponga por obra sus palabras. Y esas palabras las ha escuchado del Padre. Y como verbo encarnado las ha hablado. Son palabras del Padre, Dios, ¿no? Por eso Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado y también decimos es la palabra de Dios. Pues Él ha hablado, ¿no? Y eso todo está en los cuatro evangelios, para que escuchemos, obedezcamos, ¿no? Cumplir, aceptar lo que Él ha dicho. Entonces seremos juzgados por la palabra que Él ha dicho, ¿no? Y que de hecho Él es juez, pero en el último día, en el juicio final. Muy bien. Y termina. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Bueno, sabemos que Jesucristo cumple la voluntad del Padre, porque para eso vino, para eso fue enviado, ¿no? Él lo ha dicho. Incluso mi comida, dice, ¿no? Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Eso lo dice en el capítulo sexto de Juan, ¿no? Que pasamos ya algunos días. Entonces, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre, porque ha sido enviado, ¿no? Con la misma autoridad, el mismo Dios, y el Padre y el Hijo son uno, pero al ser encarnado, Él habló las palabras de Dios. Por eso Él es la palabra de Dios. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.